Buen día chicos, hoy trabajaremos con un tema que se llama eh, textos persuasivos. Y bueno, los textos persuasivos van a ser todos aquellos que pues prácticamente nos van a tratar de persuadir sobre algunas ciertas circunstancias o cosas. Entonces, para este nuevo tema vamos a tratar de ver lo que son los textos persuasivos, sus características internas y externas y los tipos de textos persuasivos más comunes que podemos encontrarnos en la calle, en la vida diaria, de manera que nosotros los podamos identificar de acuerdo a nuestras necesidades, porque como nosotros podemos producir textos persuasivos, como también nos pueden proyectar textos persuasivos, ¿no? De hecho, estamos al amparo de estos textos persuasivos cada vez que salimos a la calle, cada vez que leemos algún mensaje en alguna red social. Las redes sociales están plagadas de textos persuasivos tratando de convencernos de consumir algún producto o de hacer alguna situación en específico. Entonces, vayamos a ver lo que son los textos persuasivos. Y primero decimos que los textos persuasivos van a ser estos textos publicitarios en su mayoría, aunque no necesariamente tienen que ser publicitarios. Por tal motivo, vamos a decir que los textos persuasivos lo que nos vamos a dar cuenta es que nos van a tratar de convencer, ¿sí? Los textos persuasivos están creados para hacer eso, para tratar de convencernos de que nosotros hagamos algo o consumamos algo, ¿sí? Es como la imagen que tenemos aquí de Sabritas que dice, la vida necesita sabor. Entonces, cuando nosotros vemos esta imagen si se dan cuenta está muy realizada, muy bien proyectada, tiene un color muy llamativo, muy vistoso, no está tan ostentoso en cuanto a información, hay que cuidar eso, ¿no? Porque los textos persuasivos no están plagados de mucha información, sino simplemente están hechos para que llamemos la atención. Entonces, eh, el caso de aquí, en nuestro texto persuasivo que tenemos, que es un anuncio publicitario, lo que nos está dando a entender es la vida necesita sabor la vida. O sea, ¿qué es eso de que necesita el sabor la vida? Pues es que debe estar muy alegre, muy intensa, eh, muy, ¿cómo les diré? Muy atractiva, digamos. Entonces, esto que tenemos aquí es lo que nosotros le vamos a llamar un discurso argumentativo. Los discursos argumentativos dentro de los textos persuasivos, pues lo que van a hacer es eso, argumentarnos que esto que nos dice aquí, que la vida necesita sabor, eso es lo que necesita nuestra vida. Y para que nuestra vida tenga sabor, pues es que debemos de consumir papitas sabritas. Entonces, el sabor de las papitas sabritas es lo que le va a dar sabor a tu vida. En otras palabras, como si dijéramos, ¿tiene sentido tu vida? Pues claro que sí tiene sentido la vida si es que tenemos algo en que esperanzarnos de lograr, ¿no? En algún objetivo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, hasta ahorita vamos con respecto a que los textos persuasivos deben de tener un texto argumentativo que nos influya para poder nosotros consumir dicho producto, en este caso de un anuncio publicitario. Entonces, si nosotros consumimos es que la vida tiene sabor y si nosotros consumimos esto, pues prácticamente estamos llegando a este punto, al de convencernos, al de hacer y de comprar. Entonces, ¿cuántos de nosotros no consumen papitas sabritas? ¿Por qué? Porque le da sentido a nuestra vida, le da un sabor a nuestra vida. Entonces, cuando ustedes consumen ese producto, pues le están dando ese sabor a su vida. Entonces, eso es lo que quiere decir esta frase. Ahora, los textos persuasivos los vamos a encontrar de diferente forma. Los podemos encontrar escritos de forma oral y de forma visual y auditiva. ¿Por qué? A diferencia de los textos funcionales que veíamos en el bloque pasado, pues prácticamente nuestros textos persuasivos lo que tienen es que van a proyectarse de una manera muy distinta. Ahorita lo vemos aquí en imagen. Si nosotros lo vemos en imagen, pues prácticamente es que es visual, ¿no? Es visual.
Si nosotros lo viéramos en un anuncio publicitario de la televisión, pues sería ¿qué? Visual y auditivo, ¿no? Lo estaríamos viendo en la televisión. Aquí también ahorita lo estamos mirando de forma escrita. Cuando lo escuchamos en el radio, pues lo estamos teniendo de manera oral. Entonces, los textos persuasivos tienen una fluidez dentro de los medios de comunicación masiva porque es ahí donde impactan, es ahí donde se desarrolla este, su proceso comunicativo como los textos funcionales, ¿no? Los textos funcionales pues, se desarrollaban dentro de las empresas, dentro de las oficinas, dentro de la escuela, y en el caso de los textos persuasivos, ¿no? Los textos persuasivos, su desarrollo van a ser casi en su mayoría en los medios de comunicación masiva, como es televisión, radio, internet, hoy en día las redes sociales, el periódico, y tienen una infinidad de, de formas de presentarse, ¿sí? Entonces los textos persuasivos van a hacer eso. Entonces los textos persuasivos lo que van a hacer es eso, ¿no? Persuadirnos. Me voy a mover para acá porque vamos a ocupar la otra pantalla. Me voy a poner acá a un lado este, de la pantalla. Entonces, ahora, ¿cómo es que podemos analizar los textos persuasivos? ¿Cómo es que logran todo ese cometido? Bueno, es importante hacernos grandes preguntas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos convencen o nos logran hacer convencernos de comprar algo mediante ese discurso argumentativo, este, y que están proyectados de forma escrita, oral, visual, auditiva, es porque están convenciendo y el objetivo, el objetivo de los textos persuasivos no es otra cosa sino llegarle al lector o al escucha. Ese es el objetivo. Así que este muchachito no está pensando en comer papas sabritas, está pensando en ustedes, en mí y en todos aquellos que estamos viendo esos textos persuasivos o anuncios publicitarios, discursos políticos, ensayos, todo lo que tiene que ver con los textos persuasivos. Hay diferentes tipos de textos persuasivos en el ámbito periodístico, académico y político. Entonces, los vamos a ir viendo más adelante, pero es importante que entendamos esta situación. Para hacer un pequeño análisis así a grandes rasgos, vamos a darle acá en nuestra siguiente diapositiva. Ahí tenemos otro tipo de texto persuasivo. Voy a borrarle aquí para que se vea un poquito mejor. Falló el borrador. Entonces, vamos a borrar, ¿no? Ok. Oh, oh. Ok, ahí tenemos nuestro texto persuasivo. Es otro tipo de texto persuasivo. Si se dan cuenta, esta no tiene una imagen llamativa, pero sí tiene un color. Y una frase dice menos face y más book. Gandhi. Gandhi es una eh, tienda de libros de mucho renombre. Y entonces vamos a analizar este tipo de textos de acuerdo a estas preguntas que tenemos aquí arriba. Entonces, ¿qué me atrae de la imagen? Si nosotros nos damos cuenta, ¿qué nos atrae de la imagen? Esta imagen nos atrae porque tenemos un color amarillo muy fuerte y que además las letras que tenemos aquí, pues es la que nos da intención, ¿no? Una intención de fijarnos al anuncio publicitario, a pesar de que no tiene una imagen llamativa como era la anterior, sí tenemos esa imagen. Entonces, ¿qué es lo que me atrae? Pues es la imagen, el color, cómo está, cómo nos es vistoso. ¿De qué forma se presenta? Bueno, se presenta de una forma escrita, ¿eh? Vean, este texto nada más se está presentando de una forma escrita. No tiene video, no tiene audio, no tiene nada. Simplemente este anuncio publicitario lo podemos ver en las calles, así, en un anuncio espectacular. Y nos va a llamar la atención. ¿Y de qué forma se presenta? Bueno, decíamos que de forma escrita. ¿Cómo se plantea su discurso argumentativo? Ahora, ¿dónde está este discurso argumentativo? ¿Sí? ¿Cómo es que logramos encontrar un discurso argumentativo aquí? Bueno, si lo analizamos, dice menos face, o sea, menos estar en esa aplicación, chismorreando, ver qué hace el otro y demás. Y ¿por qué? Porque hoy en día la lectura en las redes sociales es bastante lectura, pero es una lectura muy simple. Estamos leyendo los chismes de las demás personas, la vida personal de las otras personas, qué hace, qué no hace,
a qué se dedica, qué no tiene que hacer, ¿sí? Entonces casi vemos en las redes sociales cosas vanas que no tienen sentido. Entonces, en este argumento, las librerías Gandhi pues hacen esta división de esa palabra en inglés, que es una palabra compuesta porque face pues, es rostro, book es libro, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos este mensaje, decimos que las librerías Gandhi, su argumento es menos estar en el chisme y más estar en verdad lo que es un libro. Leer un libro es mucho mejor que estar en estas aplicaciones. Entonces, ese es el argumento que tiene su discurso Librerías Gandhi para promocionar sus libros o lo que vende, ¿no? Es una de las librerías que tiene mucha creatividad para hacer anuncios publicitarios de este tipo. De hecho, su forma de publicidad es esta, ¿eh? Pone muchas frases muy interesantes con muchos argumentos lógicos y que a veces sí te ponen a pensar y a reflexionar, ¿no? Como es en este caso. Entonces, de esa manera, se plantea su discurso argumentativo. ¿Y cuál es el objetivo? Pues simplemente vender más libros. En esta era de la tecnología donde todo está prácticamente plagado por redes sociales, pues en los libros parece ser que se olvidan, pero Librerías Gandhi ha mejorado su forma de vender sus libros y está ahí constantemente para poder promocionar lo que ella quiere vender. Entonces, de esta manera podemos analizar un texto persuasivo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es recuperar este tipo de formas. Ustedes van a anotar en su ejercicio, van a anotar van a copiar estas preguntas para que ustedes van a buscar un texto persuasivo, un anuncio publicitario en este caso, y lo van a analizar bajo estas preguntas. Estas preguntas que prácticamente las van a ir desarrollando de acuerdo a lo que ustedes vean en su anuncio publicitario. Entonces, van a ir a un periódico o a una revista y van a recortar un anuncio publicitario. Vean cómo es un anuncio publicitario, ¿eh? No confundan un anuncio publicitario con o un texto persuasivo con propaganda. La propaganda está saturada de información. Los anuncios publicitarios por eso son tan importantes porque no tienen este, no tienen mucha información, vean, simplemente es esto, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es recuperar un anuncio publicitario de cualquiera, del periódico, de una revista, y recortarlo y analizarlo, y marcarle así como nosotros le acabamos de hacer esto, ¿sí? A ver, mediante estas preguntas, ¿qué me trae? ¿Sí? Primero, ¿cuál es su argumento? ¿Cómo está formado? ¿Sí? ¿De qué manera se presenta? ¿Qué me atrae de la imagen? ¿De qué forma se presenta? ¿Cómo se plantea el discurso argumentativo? Y por cómo ustedes entienden ese discurso argumentativo, así como lo acabamos de analizar. ¿Cuál es su objetivo? O sea, ¿con qué fin la empresa, en este caso Gandhi, realiza este anuncio publicitario? ¿Ok? Vale. Entonces, espero sus trabajos. Recuerden que sus trabajos se entregan en hoja membretada, aun cuando sean recortes de periódico. Recórtenlo, péguenlo en una hoja blanca, anótenle sus preguntas y sobre eso hacemos nuestro análisis. ¿Sí? Buen día, chicos. Y perdón, se me olvidaba, este pequeño diagrama que tenemos aquí, también lo pasan en limpio, lo pasan en una hoja también blanca, membrentada, y anotamos así, tal cual está nuestro diagrama, lo van a pasar en limpio para que puedan ejemplificar su anuncio publicitario, ¿ok? Aunque esto lo hagan aparte, no conjunto para que no se les amontone, pero si lo pueden colocar en una misma hoja, mucho mejor. Pero no se les olvide anotar este pequeño diagrama. Bye bye, babies.